Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que estés bien. Soy Miquel Nadal, un gusto saludarte. Hola. Y sí, leíste correctamente el título de este vídeo y es que hablaremos de un total de 33, Ay, no sé si lo he dicho bien. 33 tips para que seas mucho más feliz y productivo. Y es que las dos cosas, ¿de acuerdo? No deberían ir disociadas. Productividad por un lado y felicidad por el otro, al final son perfectamente compatibles. Que no, al final podemos hacer muchas cosas, pero si las hacemos sin sentido, seguramente, ¿de acuerdo? No nos sentiremos realizados. Y lo mismo al revés, sí, nos podemos sentir muy felices y con mucho bienestar, pero si no avanzamos, si no progresamos, no llegaremos a la autorrealización. Así que vamos allá con estos 33 tips y hazme saber de acuerdo si estás de acuerdo con esto que he dicho al principio. A lo mejor me he enrollado mucho y no tiene ningún sentido. Puede ser, no lo sé. Así que veremos estos 33 tips, pero antes de nada, de acuerdo, si es la primera vez que llegas a este canal, que aterrizas aquí, pues dale un buen like, de acuerdo, si te gustan este tipo de vídeos para que hagamos más. Y además también importante, de acuerdo, si te gusta la neuroproductividad, es decir, la neurociencia, la productividad personal, pues únete al canal para que cada vez seamos más personas y podamos llegar, de acuerdo, a muchísima más gente. ¿Te unes? ¿Sí? Oye, pues sin más dilación ahora sí, vamos a ver el vídeo. ¡Dentro vídeo! Pues bien, vamos a ello. Vamos a hablar de 33 hábitos para ser mucho más productivo y lo más importante, como decíamos antes, feliz. Claro que sí. Así que vamos sin más dilación con ellos. El primero de todo, de acuerdo, tiene que ver con resetear a menudo. Verás, se van acumulando cosas sí o sí. En nuestra vida diaria, al final, tenemos millones de cosas que se van acumulando, ya sean objetos, ya sean documentos digitales, ideas, pensamientos o simplemente tareas. Y estaría muy bien, de acuerdo, que al final de la semana, cuando termina, hagas un reset habitual. Que cada semana sea como un punto de inicio, porque si no, al final vas acumulando cosas del pasado. ¿Que lo haces una semana? No pasa nada. ¿Que lo haces dos? Quizá tampoco, pero ¿qué pasaría si se van acumulando cosas meses tras meses, de acuerdo, años tras años? Al final vamos almacenando una cantidad de información que hace que algún día tengamos problemas serios, de acuerdo, para poder gestionarlo. Por ese motivo, haz resets a menudo. Que no te importe poner el calendario, hacer un reset. Y tú determinarás en qué categoría, si es un tema de objetos, si es un tema de tareas, si es un tema de proyectos, pero decídelo, creo que es importante que lo hagamos. Al final, esto pasa exactamente con los proyectos, que sí, que tuvimos una gran idea, que nos encantaría hacer eso, pero siendo sinceros, al final no tenemos todo el día para poder hacerlo. Y además, cambian las prioridades. Lo que pensabas que era importante hace un tiempo, ahora ya no lo es. ¿Por qué mantienes cosas del pasado que ya sabes que no vas a hacer? Al final ahí está tu ego diciéndote, oye, vigila, ojo, cuidado, de acuerdo, que eso fue importante en su vida, por favor, rescátalo. Pero tú sabes que ahora mismo ya no lo es. Así que tomar esas decisiones valientes, la verdad es que lo que hacen es aligerar toda esa carga que vamos acumulando semana tras semana, mes tras mes. El segundo hábito, de acuerdo, tiene que ver en dormir problemas. Y es que fíjate que buscamos problemas durante el día, intentamos sacar lo más creativo de nosotros para encontrar una solución a un problema. Y eso está genial, claro que sí, evidentemente lo tenemos que hacer y lo tenemos que seguir haciendo. Pero hoy en día sabemos, por ciencia, por neurociencia, tenemos muchísimos estudios que hablan de ello, de que cuando tú duermes un problema, realmente te despiertas con soluciones. Ojo, una cosa es un problema y la otra es una solución en bucle, de estos típicos pensamientos en bucle que tenemos antes de ir a dormir, relacionados con nuestra pareja, con nuestra mujer, con nuestro esposo, con quien sea, ¿de acuerdo? Al final tenemos parrones, tenemos problemas y eso hace, de acuerdo, que dificulte el sueño. Son cosas distintas. Otra cosa distinta es que digas, oye, pues no sé muy bien qué decisión tomar con respecto a un proyecto. ¿Lo hago o no lo hago? ¿Este tipo de cliente realmente me va a reportar felicidad? ¿Voy a estar bien con él o con ella? Entonces, creo que es importante que mientras duermas, porque al final lo que hacemos también es bajar la frecuencia, bajamos el ritmo y podemos ver soluciones que no habíamos pensado antes. Así que no lo dudes, de verdad, cuando tengas una gran solución, un gran dilema que encontrar, la idea es que los duermas y el día siguiente te vas a sorprender. Quizá no lo harás el primer día de forma automática, esto no es magia, esto no es un milagro, pero sí que el día siguiente, cuando empieces, te será mucho más sencillo. Hábito 3, centraliza tus tareas. ¿Qué significa eso? Pues que muchas veces nos pasa que para ser productivos, de acuerdo, tenemos las tareas desperdigadas en diferentes sitios y también pasa a veces que tenemos de separados la parte personal de la profesional. Al final tú sabes que solo hay un calendario, que solo hay una lista de tareas, porque cuando hay varias, siempre te vas a fiar más de una que de otra. ¿Cuántas veces en tu agenda personal has anotado cosas que después las miras y dices, uy, pues no sé si está actualizado, no sé si esto realmente lo debería hacer
o no. Y esto pasa porque al final tenemos demasiadas cosas y lo mejor sería que centralizáramos las tareas en un mismo sitio, que sepas si tienes que quedar con fulanito o tienes que terminar un informe para tal cliente. Porque si lo vas al final separando todo, lo que va a pasar es que vas a priorizar el trabajo y vas a relegar 100% la parte personal. Piénsalo, piénsalo y de verdad te va a funcionar, al menos en mi parte personal, al menos como mínimo la cumplo. De la otra manera, lo que pasa muchas veces es que te pasa todo lo contrario. Priorizas la parte profesional y la parte personal la vas dejando ahí de soslayo hasta que realmente ya no tiene ningún valor y eso tiene consecuencias y lo sabes. Hábito 4, este me gusta mucho, ¿de acuerdo? Limita la búsqueda y ahí me gusta mucho una regla que es del 40 al 70%. ¿Qué significa estos números? ¿Qué significan estos porcentajes? Cuando buscamos información sobre un tema, a veces incluso estamos demasiado tiempo. El 40-70 lo que te dice es que de la información que encuentres solo leas entre un 40% y un 70%. Bueno, bien, al final solo son cifras, cierto, pero este manejo, al final, este manejo de números, este intervalo, lo que nos hace pensar es que a lo mejor no deberíamos leer ni muy poco, evidentemente para no estar informados al 100%, pero tampoco hace falta leer la totalidad de los artículos que has encontrado. Así que aplícate esta regla, de verdad, funciona muy bien. Ahora vamos a suponer, de acuerdo, que estás buscando un tema, una temática concreta, que es productividad personal o cómo ser más productivo. Es probable que encuentres millones de cosas, pero vamos a suponer que has encontrado un total de 10 artículos o 10 vídeos. Claro, ¿qué va a pasar? Que seguramente si tienes 10 te los vas a mirar todos. Pues yo te recomendaría que la idea es que lo hagas más con detalle en cada uno de ellos, pero sobre todo que te quedes en un número entre 4 y 7. Y esto sería extrapolable de acuerdo al número de artículos, de vídeos que encuentres sobre una temática. Busca esto, acotarlo, porque si no al final puede ser infinito. ¿Cuánta información a veces has leído que muchas veces no te ha aportado valor? Además, aquí hay un tema clave. Lo importante es la calidad de las fuentes que estás buscando, porque normalmente cuando buscas de los mejores, al final encuentras ya todo lo que tú necesitas y como mucho lo puedes ir complementando con otros vídeos, con otros artículos. Hábito 5. A mí me gusta mucho plantearle a las personas de por qué al final cuando estás con un cliente o cuando estás con un proveedor le dices mucho eso de, ojo, cuidado, a ver qué has hecho durante esta semana, vamos a revisar tus hábitos, vamos a hacerte una auditoría interna, vamos a revisar tus finanzas. Todo eso está genial. La pregunta es, ¿te lo aplicas tú a ti mismo? Y es que también deberíamos revisar todas las semanas qué es lo que estamos haciendo. ¿Vamos en la buena dirección? Si no, ¿qué deberías consultar contigo mismo para saber que avanzas bien? Y es que no podemos ir todo el día a salto de mata, lo podemos hacer, cierto, de hecho ya lo estamos haciendo, pero si no nos preguntamos cómo va todo, cómo vamos avanzando, no tendría ningún sentido, de acuerdo, plantearse las mejoras continuas. ¿Para qué vas a mejorar si ni siquiera te estás preguntando si avanzas hacia la dirección correcta o no? Así que cada día, de acuerdo, yo le dedico 2, 3, 4, 5 minutos, no más. Lo digo porque alguien puede pensar, no, hombre, pero revisión diaria, ¿cuánto tiempo implica? ¿Implica que esté 3, 4, 5 minutos? Pues no es nada. En cambio, si piensas en 1 hora o 2 horas, pues entiendo que te asuste. Claro que sí, yo al final 2 horas pues no las tendría seguramente, o tendría que recortar muchas otras cosas que a lo mejor no quiero, pero en cambio 5 minutos los puedes encontrar fácil. Una revisión diaria para saber qué hiciste hoy, qué alguna cosa cambiarías para el día siguiente y lo más importante, ¿te has sentido bien con lo que has hecho? ¿Podrías hacer otra cosa de mejor manera? ¿Has impactado a alguien de alguna manera? Este tipo de emociones también es importante rescatarlas porque si no al final parece que estemos hablando de una cosa demasiado genérica. Así que lo sabes, hábito 5, aplícate una revisión diaria. Hábito 6, mide las tareas rutinarias. Y es que van engrosando cada vez más. No sé qué pasa al final y es que cada semana tenemos más tareas rutinarias. Y es que hay que hacer una, hay que hacer la otra, y va sumando, ¿no? Y como esto es de forma automática y muchas veces las guardamos aquí en la mente de forma automática sin cuestionarlos y sobre todo tampoco sin anotarlas, yo te diría sobre todo que las vidas, que mides el tiempo que le dedicas a esas tareas rutinarias. ¿Por qué? Porque una vez tengas los tiempos, ahí puedes decidir en si recortas o no recortas, porque si no tienes los datos, no lo sabes. Así que mide cuánto tiempo te pasas haciendo tareas rutinarias. Al final, la calidad de nuestro trabajo también es importante. Cómo nos sintamos nosotros también es importante. Sí, es verdad que hay gente que haciendo tareas rutinarias se siente cómoda, y aquí no hay nada que decir, pero sí que es verdad que hay otras personas de acuerdo que cuando hacen demasiadas tareas rutinarias sienten que no están en sintonía con ellos mismos, que no están avanzando, que no están progresando en su esfera laboral. Así que medirlo te da una primera pista y a partir de aquí, cuando tengas los tiempos, oye, ¿qué podrías reducir? ¿Hay alguna cosa que podrías delegar? ¿Hay alguna cosa que ya no tiene sentido? ¿O hay alguna cosa que podríamos como mínimo reducir el tiempo un poquito para no dedicarle tanto tiempo? Hábito 7, digitaliza tu vida. Sí, es verdad que al final el papel es fantástico y puede hacernos muchísimas utilidades, especialmente cuando queremos ser creativos o simplemente tener perspectivas sobre algo en concreto.
No obstante, siendo sinceros, al final todo lo que sea digital siempre es mucho más fácil de poder llevar, ¿no? Si hay algún problema, siempre lo tienes almacenado en la nube, si tienes alguna tarea que cambiar, la puedes hacer en movimiento. Imagínate que, por ejemplo, estás en otro sitio, que no estás en tu casa o en tu oficina, pues puedes gestionarlo, puedes cambiarlo en ese mismo momento con una aplicación. Si vas con una libreta, siempre es un poquito más complicado y además también hay una fase en que podemos hacer fotos de algo en concreto, tomar una referencia y lo podemos anotar directamente en la aplicación. Sí, es verdad que a lo mejor voy un poco en contra de las personas que utilizan papel y evidentemente no tengo nada en contra, faltaría más, pero creo que digitalizar tu vida mejora la productividad y además la sensación es que nos da un alivio, nos da una tranquilidad que por si pasa algo, ¿de acuerdo? A veces no es menos importante. Cuando pasa algo con el papel o se pierde la libreta y lo perdimos todo. En cambio, con las aplicaciones es mucho más complicado porque primero de todo se guardan en la nube y en segundo lugar, ¿de acuerdo? Las aplicaciones al final se pueden siempre copiar. No siempre van a morir las aplicaciones y ya está, sino que puedes copiar el documento, sino que puedes copiar el documento y después lo puedes exportar a otro sitio. Hábito número 8, música barroca. ¿Y por qué te digo esto? Y es que hoy en día sabemos que es la música que mejor te concentra y que además mejor te tranquiliza cuando trabajas. Y es que tiene una mezcla de tensión, pero a la vez tiene melodías suaves que hacen que sea mucho. Funciona muy bien para concentrarse, así que te lo recomiendo. Como siempre en estas cosas hay que probar y experimentar. No todo el mundo le funciona lo mismo, faltaría más, al final cada uno tiene esa parte personal, pero sí que es verdad que la música barroca tiene algo muy atractivo a la hora de concentrarse. Por eso la mayoría de estudios científicos al final dicen que la música barroca es la mejor para concentrarse. No sé si es casualidad o no, pero si lo pruebas, ahí vas a ver cuál es la comprobación real en tu caso personal. Hábito número 9, abraza la inactividad y sobre todo hazlo de forma consciente. Esto lo he hablado en muchísimos vídeos, el tema de no hacer nada y es que hay que planificarlo en algún momento. No hacer nada se dice muchas veces, oye, me encantaría no hacer nada, pero no es verdad. En el fondo, no hacer nada nos referimos a que te gustaría estar tumbado en el sofá, mirando el WhatsApp o contestando algunas cosas que tienes pendientes. Claro, todo eso está muy bien, pero ahí no tenemos inactividad. Un estado de inactividad significa puramente contemplativo, de observación, que estés, por ejemplo, en el sofá, que estés tranquilo y digas, oye, ahora voy a observar lo que pasa, voy a observar mis pensamientos, voy a observar el entorno, voy a observar cosas que siempre tengo al alcance de mi mano, pero que nunca las miro desde esta perspectiva más inocente, como si ya no lo supieras todo, como si fueran los ojos de un bebé. Al final, la inactividad es algo que hay que potenciar porque tu cerebro, de forma automática, si no lo haces, ya te está boicoteando durante un 50% de tu tiempo. ¿Por qué? Porque necesita desconectar y el tema es que la sociedad de hoy, de acuerdo, seguramente las más avanzadas, supuestamente estamos casi todo el día conectados. Tu cerebro necesita esa desconexión, por ese motivo, de acuerdo, se despista de vez en cuando, se empana de vez en cuando y está pensando en cosas que no tienen nada que ver con lo que estás haciendo. Inactividad, siempre, de verdad, propóntela, escríbela en tu calendario y anótate y resérvate 5 o 10 minutos para estar 100% inactivo. Hábito número 10, ajusta tarea y emoción. Me gusta poner los ejemplos, es que a veces cuando sientes una emoción concreta es bueno para hacer ciertas tareas. Imagínate que estás enfadado, que estás enojado. Oye, pues en ese momento deberías tirar cosas. Lo digo de verdad, porque muchas veces no lo vas a tirar porque te da un poco de cosa, te da un poco de pena. El hecho de estar enfadado hace que seas mucho menos apegado a las cosas que tenemos. Y eso está bien de vez en cuando deshacerse de algunas de las cosas que vas manteniendo durante mucho tiempo. Lo mismo puede pasar de acuerdo con otro tipo de emociones. Cuando sientas frustración, a lo mejor es un buen momento de acuerdo para escribir, ¿no? Escritura terapéutica, poder mirar a ver cuáles son las cosas que nos pasan y a partir de aquí verlo en perspectiva. Fíjate que las emociones tienen mucho que ver con las tareas que hacemos. Al final, cuando uno está enfadado, cuando uno está enojado, hace ciertas cosas. Cuando estás contento, haces otras. Así que intentar acoplar, equilibrar esas emociones que sentimos con las tareas que hacemos, creo que puede ser una excelente solución de productividad y a veces también de bienestar, porque nos refuerza a nivel personal y le damos importancia a las emociones. A veces lo que hacemos es reprimirlas. Voy a hacer cosas porque así no voy a pensar en lo mío. No, intenta canalizarlo, pero siempre hablamos a nivel personal. No lo canalices con otras personas, por favor, ¿de acuerdo? Que eso no te lo dije yo. Así que hábito 10, ajusta tarea y emoción. Hábito 11, escribe los problemas, lo que decíamos antes. Escríbelos en algún sitio, porque los problemas tienden a dar vueltas por tu mente de forma infinita. Fíjate que cuando tienes un problema con una situación que ha pasado con tu familia, con tus amigos, en el trabajo, al final la tendencia es que esto da vueltas de forma infinita. Lo bueno que tiene la escritura, en este caso escritura terapéutica, es que te permite plasmarlo en un papel y verlo con perspectiva. Además, también es finito, porque la mente es infinita, puede dar vueltas de forma infinita, pero el papel llega un momento en el cual te repites. Es en
ese momento de acuerdo que sabes que ha llegado el final de tu raciocinio, de la forma que tienes de comunicarlo. Así que escríbelos de verdad, te va a sentar de maravilla y después revísalo con perspectiva, como si fueras una persona que no tiene nada que ver con lo que ha escrito. Tú sabes que eres tú, por supuesto, pero el hecho de mirarlo desde perspectiva te va a dar una visión que no tenías antes y a partir de ahí podrás tomar también decisiones importantes. Hábito 12. Practica el premortem. Esta me gusta muchísimo. Un premortem al final consiste en saber de antemano por qué va a morir alguien. Entonces, en este caso, me gustaría que pensaras por qué va a fallar un objetivo. Muchas veces va a pasar. Entonces, tener un premortem sería como tener un antiplan. Un antiplan significa que el plan está muy bien para que se consiga, pero ¿qué pasaría si no se consigue? Imagínate que quieres correr de acuerdo cada día unos 5 minutos y tu plan final de acuerdo sería pues hacer una media maratón. Esto a priori está muy claro, pero podría ser que por razones de la vida, imagínate que tu hijo se pone enfermo, que tu familia de acuerdo no te apoya, que además tu trabajo ha crecido en horas y eso hace que no tengas tiempo para ti. Claro, evidentemente esto se va a ver afectado de alguna manera. Así que el antiplan, ¿cuál va a ser? El antiplan va a ser, por ejemplo, que en vez de hacer una media maratón vas a hacer 10 kilómetros, que pues está fantástico, claro que sí, pero es bueno tenerlo en mente, que tus expectativas ya sepan cuál será lo peor. Así que el premortem, en el fondo, como decíamos antes, es conocer de qué va a morir esta persona o de qué va a morir un objetivo concreto. Al final lo vamos a aplicar obviamente en productividad. Y esto también nos da mucho más bienestar, porque fíjate que saber que las cosas pueden ir mal y sobre todo tener una alternativa real es como que nos quedamos mucho más tranquilos. No sé si estás de acuerdo, házmelo saber también en comentarios, ¿ok? Hábito 13, información equilibrada. Información equilibrada significa de dónde viene tu información. Y es que la calidad de la información de lo que consumes es importante. Si todos los días estás viendo noticias, si todos los días estás viendo problemas económicos, está bien informarse, claro que sí, hay que saber lo que pasa en el mundo, pero en cierta manera tendemos un poco a expresar lo que vemos. Si estás todo el día enganchado a series y televisión, seguramente tus conversaciones vayan por ahí, vayan incluso por las temáticas de las propias series que estás viendo. Información equilibrada, nos referíamos sobre todo a qué tipo de información estás consumiendo. Y ojo, con eso no quiero decir que el bien y el mal esté asegurado, ¿no? Si consumes esto eres una buena persona y si esto no, es que si haces todo el día matemáticas serás una excelente persona. Para nada, yo esto tampoco lo voy a decir porque no sabría decirte cuál es el mejor contenido y el peor. Esto totalmente es una valoración subjetiva. Así que la clave sobre todo es decir, oye, quiero consumir algo que después tenga ganas de hablar de ello, porque si consumes contenido, ves vídeos de YouTube que al final siempre son lo mismo y resulta que después hablas todo el día de eso, la pregunta es, ¿eso que hablas todo el día es lo que te gustaría estar hablando? O mejor, de acuerdo, hablar de otras cosas que son a lo mejor nada que ver con lo que estoy hablando ahora mismo. Así que, dicho lo que sea, lo más importante es que la información esté equilibrada. No mires siempre series, no mires siempre vídeos de YouTube como este. Al final la idea es que sea lo más variado posible y que aprendas de diferentes fuentes de información. Hábito 14, abúrrete. Esto es lo que nos cuesta más, aburrirnos. Además, las personas creativas son las que se aburren. Fíjate, cuando alguien se aburre siempre trata de buscar soluciones creativas a algo y es que intentamos ver cuál es el atajo para encontrar un camino que no habíamos pensado. Hay que aburrirse más, claro que sí, no podemos estar todo el día pendientes de eso. Hoy no quiero aburrirme, quiero actividad. Y yo creo que como sociedad, y no sé si estás de acuerdo al final lo que pasa es que queremos no aburrirnos nunca, queremos siempre encontrar una solución, queremos estar jugando, queremos estar pasándolo bien. Y creo que aburrimiento al final forma parte, es una emoción más, está bien sentirla, ¿no? Y además cuando uno se aburre es cuando valora más la actividad con otras personas, cuando valora más, por ejemplo, la soledad, cuando valora más, por ejemplo, el estar unido a otras personas, la familia, sea quien sea, al final aburrirse es algo bueno. Y muchas veces las personas productivas, justamente a través del aburrimiento, han encontrado soluciones que nunca se habían planteado. Hábito 15, deporte, 6 veces a la semana. Esto es lo que recomienda la ciencia, 6 veces a la semana. ¿Está bien? ¿Está mal? Evidentemente depende. Habla de 6 veces a la semana, pero solo 15 o 20 minutos diarios. Aquí hablamos de algo saludable. Evidentemente después depende, ¿no? Si yo quiero hacer la maratón, como decíamos antes, pues obviamente al final lo que querré es que cada día tengo que practicar mucho más. Tendré que caminar cada día o correr cada día 10 horas. Hay 10 horas, 10 kilómetros. 10 horas no, ¿eh? Así que estas 6 veces por semana es lo que recomienda la ciencia y sobre todo muy poquito tiempo. Porque fíjate que en este caso lo que se premia
más es la constancia. El hecho de estar 6 veces por semana haciendo deporte no es el tema de las 6 veces, sino es la constancia de hacerlo prácticamente todos los días. Además, incluso lo podrías hacer en casa algunas de las cosas, ¿no? Ya sea con una bicicleta estática, simplemente haciendo pesas, estiramientos o caminar a lo mejor al lado de tu casa, porque 15 o 20 minutos no da más de sí. Pero lo que queremos decir con esto es que, evidentemente, para ser productivo y feliz, el deporte no puede faltar. Otra cosa es la insistencia del deporte que quieras hacer, la exigencia que le quieras dar. Oye, pues yo quiero realmente hacer una ultra trail y quiero hacer 100 kilómetros andando. Fantástico, claro que sí, pero no sería necesario para estar de forma saludable, porque hoy sabemos de acuerdo que correr mucho, hacer mucho deporte al final puede ser poco saludable, pero evidentemente es una preferencia personal y ahí no voy a entrar en ese campo. Hábito 16. Elimina decisiones. Hoy en la vida tenemos demasiadas decisiones y ahí es donde entra la famosa parálisis por análisis. ¿Podríamos eliminar decisiones de nuestra vida? Por ejemplo, en vez de preparar cada día la comida, la podríamos preparar una vez a la semana. En vez de estar pendiente de qué me voy a poner todos los días, podemos dar ropa ordenada en el armario por días. En vez, por ejemplo, de hacer las tareas desperdigadas sin ningún tipo de sentido, podría hacerlas por lotes en base a mi energía mental. Sea cual sea la decisión que quieres eliminar, siempre menos decisiones que muchas. Y es que cuantos más tengas, más tienes que pensar, más energía vas a gastar. Y a veces la complejidad en este sentido no ayuda, no tiene por qué ser algo positivo. Así que elimina decisiones de tu vida, de verdad. Cuantas menos, mejor. Hábito 17. Organízate por espacios de distracciones. Esto sobre todo es muy importante para ser muy productivo porque cada sitio tiene sus distracciones. Por ejemplo, en casa sabes que las distracciones son muy relativas, depende. No todo el mundo se siente cómodo trabajando en casa y es que puedes tener millones de interrupciones. Así que depende, cada uno puede decidir de acuerdo dónde va a trabajar y qué tipo de tarea va a hacer. En mi caso personal, por ejemplo, si yo voy a una oficina, de acuerdo, o he quedado con parte de mi equipo, ahí sé que yo no voy a hacer tareas de concentración, voy a hacer tareas de co-creación con otras personas o simplemente vamos a hablar de estrategia. En cambio, cuando estoy en casa sé que es para concentrarme, para grabar algunos vídeos como esto o simplemente, de acuerdo, pues poder conversar tranquilamente con alguien en una reunión uno a uno, que ya sería, por ejemplo, un cliente, ya sería, por ejemplo, un proveedor, etcétera, etcétera. Así que dependiendo de lo que hagas, de acuerdo, organízate por distracciones, sabiendo que hay espacios en las que no podrás trabajar como tú quisieras. Lo digo porque a veces decimos, oye, voy a ir a la oficina, voy a intentar trabajar a ver cómo pueda, y finalmente te pasa que estás hablando con los compañeros, que al final haces actividades más estratégicas, reuniones, y eso genera muchísima frustración, porque cuando uno va con una idea de lo que debería cumplir ese día y no lo cumple, ojo, entonces estamos frustrados todo el día porque no conseguimos lo que queríamos hacer. Hábito 18. Cambia menos de tarea. Esto es un poquito relacionado con la multitarea. Yo soy muy fan de la multitarea programada, es decir, la multitarea que tiene que ver con hacer tareas iguales, de la misma intensidad, es decir, de alta y de alta energía, pero sobre todo que tengan un vínculo. Pero en cambio, todo lo que sea cambiar de tareas, sabemos que puede bajar entre un 50 y un 60% el rendimiento. Es una auténtica barbaridad. Incluso algunos estudios apuntan hasta el 90%. Así que cuanto menos cambies de tarea, muchísimo mejor, por algo muy sencillo. Y es que cambiar de tarea exige unos recursos cognitivos muy altos. No es lo mismo cambiar de tarea, ¿de acuerdo? Y hacer algo sencillito e ir cambiando, que por ejemplo cuando estás súper concentrado con algo que sabes que te requiere muchísimo tiempo. El hecho de cambiar va a hacer que tengas que hacer un separador psicológico, volver a entender lo que estabas haciendo y entrar otra vez en el mood de trabajar, ¿no? En las ganas, ese estado de trabajar, y no siempre es fácil de conseguir. Hábito 19. Olvídate de la motivación. Es un punto complicado porque sé que todo el mundo habla de motivación, es que hay que estar más motivado, la persona más motivada del mundo. Bien, todo eso es correcto, pero te diría que te olvides de la motivación. Motivación es tremendamente flexible e inestable. Puede cambiar totalmente en un día, así que dependiendo un poco de cómo tengas el día, puede ir subiendo o bajando. Al final, los grandes hábitos no se consiguen por motivación, se consiguen por persistencia, porque a pesar de que hay días mucho más malos, es mejor hacerlo que no hacerlo. Ahí es donde vienen los grandes microhábitos. Cuanto más pequeño sea el hábito, más fácil de que se afiance. ¿Recuerdas cuando hablábamos de hacer deportes 6 veces a la semana? Claro, evidentemente no podemos hacer 6 veces a la semana 1 hora cada día. Lo podríamos hacer, claro que sí, pero es mucho más complicado de cumplir. En cambio, hacerlo 10-15 minutos es tremendamente más fácil y es fácil encontrarle un hueco a esa rutina. Así que la motivación,
algo secundario. Siempre hay que buscar la parte más primaria de todo, que en el fondo es la persistencia. Hábito 20, piensa en el quién. Este es un tema que me encanta y sobre todo también nos da bienestar. Piensa que todo el trabajo que estás haciendo tiene que ir repercutido hacia alguien. A veces nos pasa que hacemos nuestro trabajo y no sabemos a quién repercute de verdad. Oye, ¿esto está impactando a alguien? ¿Qué cara va a poner cuando yo termine mi trabajo? Piensa en el quién, piensa realmente en cómo va a cambiar. Entonces, el hecho de saber que tu trabajo puede cambiar la vida de alguien, te lo va a hacer de una forma totalmente distinta. Es más, si crees que es algo importante para ti, anótatelo, tenlo cerca y de esta manera, ¿de acuerdo? Cuando veas que, uy, te cuesta un poquito avanzar, piensa en esa persona, cómo se va a sentir cuando termine eso. Así que ya lo sabes, ¿de acuerdo? Hábito número 20, piensa en quién. Hábito 21, procrastinar también es saludable. Sí, ya sé que procrastinar al final hay muchísimas personas que dicen, no, no procrastines jamás, hay que cumplir las tareas. Al final, procrastinar tiene una función y la función es protegerte. Si lo hiciéramos todo a destajo, sin pensar, seguramente tendría grandes consecuencias a nivel de productividad. En este caso, lo que yo te quiero contagiar o animar, por decirlo así, es que procrastinar puede ser una excelente forma de tomar una decisión aplazada. A veces no hay que tomar la decisión en ese mismo momento, podemos esperar un poco. Por eso procrastinar en el fondo nos da una idea, nos da una pista de lo que estamos haciendo. Hay algo que ahí no te termina de convencer. Puede ser por miedo, porque a lo mejor no sabes muy bien cómo hacerlo. Puede ser por incertidumbre. Oye, pues esta tarea no sé si va a tener un impacto real. La verdad es que no sé si siquiera hay que hacerlo porque me lo dijeron hace un tiempo y no lo sé. Así que nos da como mínimo pábulo para que tomes una decisión. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a hablar con esa persona para saberlo? ¿Vas a hacer una renegociación? ¿Vas a pensar contigo mismo si estos objetivos te valen la pena o te valen la pena? ¿Qué está pasando? ¿Es demasiado aburrido? ¿Llevo demasiadas rachas haciendo tareas aburridas que no me aportan valor? ¿Dónde estás? ¿Dónde te encuentras? Y creo que es importante que la procrastinación sirva también como una especie de atajo psicológico para decirnos dónde estamos. Hábito 22. Gestiona el miedo al miedo. Gestiona tu miedo. Evidentemente el miedo es fantástico, debería existir. Puede dar un poco de miedo, nunca mejor dicho, da un poco de respeto, pero el miedo tiene que estar. Al final, el miedo no puede ser algo negativo, el miedo es algo que forma parte de nosotros y nos está avisando. Y esto nos genera muchísimo malestar porque pensamos que el miedo es algo que ha venido por nosotros, como si nosotros fuéramos las únicas personas de la faz de la Tierra. Gestionar el miedo se refiere a que al final todo lo que hacemos a nivel de productividad siempre puede dar un poco de miedo y un poco de respeto. Entonces la idea es, oye, ¿por qué se produce el miedo? El miedo al final tiene una función y es avisarte de alguna cosa que no va bien, alguna cosa que hay ahí dentro, alguna creencia que hay que flexibilizar. Oye, ¿dónde estás tú? ¿Qué hacemos con este miedo? ¿Lo sacamos? ¿No lo sacamos? ¿Lo gestionamos? Lo primero, lo más importante es identificarlo, saber qué es exactamente este miedo, qué forma tiene, qué olor tiene y lo más importante de todo, cuál es la creencia que hay detrás que te produce este miedo. Que la mayoría de miedos son creencias, no es un tema innato o no nato, no tiene tanto que ver con eso, sino sobre todo es que hay una creencia detrás que nos hace pensar que ese miedo es dañino, que es perjudicial. Hábito 23, controla la somatización. Y es que lo he dicho en muchos vídeos, al final hay que escuchar al cuerpo, hay que escuchar al organismo. Y la somatización precisamente es la respuesta de nuestro cuerpo a un estado mental. Cuando estás mal, seguramente sea por depresión, por pensamientos en bucle, al final nuestro cuerpo es sabio y lo que hace de acuerdo es generarte algunos indicadores en el cuerpo para que sepas dónde te está pasando lo que te está ocurriendo mentalmente. A veces puede ser en la garganta, a veces en el estómago, sea lo que sea de acuerdo, siempre hay una conexión entre lo que tú piensas y en tu cuerpo. Entonces, el hecho de generar un control para saber qué es lo que te pasa en el cuerpo, muchas veces lo relacionamos como si fuera algo físico, cuando realmente no lo es. Así que buscan realmente ese vínculo. ¿Dónde está realmente esto que te está pasando? La parte física, por supuesto, también es importante, no la descuides. Con eso no quiero decir que no sea importante, ya me entiendes, pero al final hay una parte mental que tenemos que ver de dónde viene. Hábito 24, ojo con la ansiedad digital. Esto es un punto que te recomiendo también un vídeo de YouTube que se llama Ansiedad Digital y la verdad es que es un tema clave. El exceso de tecnología hace que muchas personas vivan aceleradas y preocupadas por el futuro. Creo que es importante entender por qué está pasando todo esto, cómo te va a afectar a ti. Y lo más importante, no hagas como si esto no existiera. La tecnología está aquí, va a existir con todos nosotros. Es importante que la reconozcamos, le demos su papel, pero sobre todo, oye, ¿cómo la vamos a relacionar con nosotros mismos? ¿Cómo te vas a gestionar con ella? Creo que es importante darle un vistazo. Y cuando alguien te produce ansiedad,
hay que pensar realmente qué es lo que hay detrás. ¿Es la propia tecnología o son las creencias que tú tienes acerca de la tecnología? ¿Es que me va a robar el trabajo? ¿Es que se va a acabar todo? No lo sé. Seguramente hay una parte de razón, puede ser, pero hay que entender por qué te está pasando eso, desde dónde nace. Hábito 25, reúnete con energía. Es decir, que cuando te reúnas, hazlo con energía. Por eso muchas veces, de acuerdo, cuando vamos a reuniones, como no tenemos energía, no tenemos ganas de ir, o a lo mejor es una hora, de acuerdo, en la que estás concentrado y no deberías estar en este tipo de reuniones, hazlo siempre cuando tengas energía. Esto lo digo sobre todo porque no hace falta reunirse cuando uno está cansado y está agotado. No sería un buen momento para hacerlo. Al final, cuando yo quiero estar con otras personas, es porque quiero que esas personas estén a tope, al 100%. Quiero que estén conmigo, que realmente estén aportando soluciones. Una reunión en la cual hay zombies, hay personas que simplemente se miran unas a otras y hay una persona que habla sin cesar y el resto ni siquiera escuchan. Oye, esto no es una reunión, esto es un monólogo. Así que ya lo sabes, ¿de acuerdo? Si hay que reunirse, hazlo con energía, con ganas de aportar, con ganas de participar. Hábito 26. Evalúate cada 2 horas. Esto es opcional. Por supuesto, no hace falta evaluarte cada 2 horas durante el resto de tus vidas. Esto no es un examen. Pero cuando hablo de evalúate cada 2 horas, es en los momentos que estás más complicado, que te cuesta un poco más ejercer esa motivación que decíamos antes. Oye, hazte unas preguntillas muy sencillas y es, oye, ¿qué estás sintiendo con las tareas que estás haciendo a nivel emocional y qué te está aportando a ti también en tu bienestar? ¿No? Pues mira, me siento bien con esto, he ayudado a tal persona. Evalúate significa que te pongas una alarma en el teléfono y que a partir de aquí te preguntes estas dos cosas. Incluso las podrías tener escritas en la propia alarma, que ya sabes que te permite añadir una descripción. De esta manera, cuando pasen las 2 horas, oye, te vas a sentir bien porque como mínimo vas a responder a la situación. O cuál es el estado de ansiedad que sientes en ese momento. Tú puedes poner las preguntas que tú quieras, pero en el fondo está pensado, de acuerdo, para que cada cierto tiempo tengas que hacerte una pequeña microevaluación para saber si estás bien, si te sientes bien, incluso tú también para darte ánimos o sobre todo también para entender el malestar. No tenemos que estar bien siempre, esto ya lo sabes, al final esto es una especie de tiranía de la felicidad, hay que estar feliz siempre. No, por supuesto, hay momentos en la vida en el cual no lo estaremos. Evalúate cada 2 horas, está muy bien, no hace falta hacerlo siempre, simplemente en los momentos que estés un poco más de bajona o sientes que en ese momento te cuesta ponerte en las tareas. Hábito 27, que tiene mucho que ver con el bienestar, y es que por las tardes, en general, las personas estamos mucho más cansadas, sobre todo porque nuestro horario suele ser de mañanas, y eso hace que por las tardes pues, nos sintamos mucho más agotados. Así que la idea de que por la tarde descanses más. Descansar más significa que las tareas, la duración debería ser mucho más pequeña. La recomendación es que las tareas por la tarde, por ejemplo, podrían ser como máximo de 40 minutos y tendrían que ser más operativas, más rutinarias. No hagas tareas muy complejas por la tarde, a no ser que tu cronotipo sea también por la tarde, que es una persona más vespertina. Entonces, la idea, sobre todo, de acuerdo, es que cuando descanses más, también hagas descansos más cortos. Y más corto significa que, por ejemplo, pueden ser de 4 o 5 minutos, pero mucho más frecuentes, como decíamos antes. Eso sí, cuando hagas ese descanso, la idea no sería revisar tu teléfono, revisar tu WhatsApp, sino sobre todo desconectar, ya sea porque hablas con otras personas o ya sea también porque simplemente das vueltas, ¿de acuerdo? Es decir, simplemente das una vueltecilla donde estés, ya sea en casa o en algún sitio, ya sea en la oficina o cualquier otro sitio que tengas cerca. Hábito 28, que tiene mucho que ver con el 27, cuando hagas descansos, intenta que sean lo más sociales posible. Y es que hoy en día sabemos que los descansos sociales son lo que más energía te produce a la hora de trabajar y por tanto también bienestar. Así que siempre que puedas intenta hacer estos descansos sociales. Si trabajas solo, también tienes la oportunidad de poder hacerlo. Descansos sociales significa no quedar para hablar del trabajo. Hombre, si al final hacemos otra reunión, seguramente no sea lo más indicado. Descansos sociales se refiere a hablar de otras cosas, hablar de cosas que no tienen nada que ver y evidentemente en un tono 100% informal. Hábito 29, empieza un día especial. Este para mí es un tema clave de la productividad, lo he explicado en alguna ocasión, y es que cuando tú empiezas unas cosas desganado, sin ganas, este no funciona. Esto no funciona y es que los proyectos al final que valen la pena son aquellos que empiezan un día especial. Igual cuando tú decides darte un día especial o un capricho especial para ti, tú sabes que ese día especial para ti, intentas montártelo para que así sea. Lo mismo debería pasar con los proyectos y las tareas. Tareas a lo mejor no tanto porque son más rutinarias, son más diarias, pero cuando pides un proyecto que valga la pena para ti, ¿no? Un nuevo proyecto personal, a lo mejor un nuevo proyecto dentro de la empresa, sea lo que sea, dale un toque especial, una inauguración. Ya lo sabes, las tiendas al final le ponen un montón de globos ahí, puertas, le ponen también un montón de canapés, le ponen un montón de comida. Al final todo
esto lo hacen para que sea un día especial, una jornada única. Así que cuando empieces un proyecto, hazte también un día especial. O incluso te diría que cuando empieces un nuevo hábito, que yo que sabes que dices, me va a costar, dale un poco de liturgia, ¿sí? Dale un poco de toque especial. Seguramente la productividad también va a subir muchísimos enteros. Hábito 30, revisa los desplomes. Esto me refiere a las crisis de mediana edad. Sobre todo esto pasa cuando estamos en proyectos y al cabo de un tiempo las cosas ves que no están funcionando como pensabas. Aquí había una cosa que decíamos antes, que es generar un antiplan. Un antiplan se refiere a qué pasaría si algo no funciona y cómo lo vamos a solucionar, y que tiene mucho que ver con el premortem, ese que antes hablábamos. Así que los desplomes en el fondo son mensajes. Nos están trasladando por qué algo no funciona, por qué algo sí funciona. Sobre todo también conectan con algo muy personal. La mayoría de proyectos empiezan con ilusión y las cosas que se mantienen es porque hay persistencia, no motivación. La motivación es muy flexible y puede cambiar de un día para otro. Los desplomes, como le decía ahora, de acuerdo al final, es una forma de decirte, oye, cuando empiezas algo, todo empieza con muchísima ilusión, con muchísimas ganas, y es normal que al cabo de un tiempo esa motivación o esa ilusión baje. Así que pregúntate por qué, ten ya los elementos previstos, genera ese antiplan que decíamos antes, y a partir de aquí todo será mucho más sencillo. Porque en el fondo, en el mundo del trabajo y en el mundo personal, el gran problema es que tenemos muchos initiators, gente que empieza los proyectos, y Tony son muchas veces, pero en cambio tenemos pocos terminators, aquellos que realmente una vez han empezado, lo terminan con éxito. Hábito 31, autocompasión, sí o sí. Y es que cuando hablamos de productividad y felicidad, por supuesto, al final tenemos que dedicarle tiempo a autocompasión. No puede ser que cuando no consigamos algo, al final nos flagelemos. No puede ser que cuando un proyecto no se cumple, al final nos digamos lo mal que lo hacemos. ¿Cuántas cosas sueles cumplir a diario? La mayoría. Estoy convencido de que tu lista has hecho un 90% y hay alguna que no has podido llegar. La pregunta sería, oye, ¿por qué nos fustigamos por ese 5 o 10% en vez de alegrarnos por ese 90%? Al final hay que darle tanta importancia a lo que sentimos nosotros. Muchas veces está bien sentirlo, pero al final si vas a rascar un poquito más, si vas a ver lo que hay detrás, oye, pues hemos tomado una perspectiva totalmente distinta. Autocompasión, sí o sí, para mí es un hábito de productividad y que por supuesto repercute en tu felicidad y bienestar. Hábito 32, revisa tu identidad. Este para mí es un tema clave y es que esto al final nos pasa en la adolescencia, que es que cuando construimos tu identidad no tenemos muy claro lo que queremos ser, a quién nos queremos convertir, por eso imitamos a otras personas, porque todavía no sabemos lo que somos nosotros, no tenemos una identidad formada. Pues bien, está muy bien que lo tengamos durante la adolescencia y seguramente sea el ciclo vital en el cual deberíamos hacerlo, pero esto debería ser revisable toda la vida, tiene que ser algo revisable hasta el fin de los tiempos y es que tu identidad al final es lo más importante. La identidad tiene mucho que ver con cómo eres productivo y evidentemente cómo eres feliz, cómo te sientes. Realmente lo que estás haciendo forma parte de tu esencia, lo que eres tú tiene que ver también con tu entorno. Creo que revisarlo de vez en cuando nos dará sobre todo esa perspectiva que decíamos antes y que además nos permita ser mucho más productivos y felices. Y hábito 33, diseña un vision board. ¿Sí? Al final sería como un tablero visional, por decirlo así, ¿no? Oye, ¿qué vas a hacer en un año? ¿No? Piensa en las diferentes cosas que te gustaría conseguir. Esto al final nos da mucha perspectiva. Oye, me encantaría hacer esto, ¿no? Esto es un poco el nuevo trabajo que me gustaría tener, es el tipo de familia que me gustaría tener, es el tipo de casa que me gustaría tener. Pero sobre todo aquí no lo hablo tanto desde la ley de atracción, que para mí creo que es algo que no digo que no funcione, pero al final está hecha desde el ego. Esto es lo que quiero yo y no es lo que quiere el universo. Así que un vision board está pensado sobre todo para las cosas que tú te gustaría propagar. Evidentemente después se pueden conseguir o no, por eso es muy importante tener la tolerancia a la frustración bien activa y bien entrenada. Así que el Vision Board solo es para saber un poco qué es lo que quieres conseguir y tenerlo bonito delante de ti, ya sea en el corcho, en un papel o en un programa online para que puedas tenerlo y visualizarlo cuando tú quieras. ¿Qué tal? ¿Cómo viste estos 33 hábitos para ser mucho más productivo y feliz? ¿Estás de acuerdo con ellos? ¿No estás de acuerdo? Si tuvieras que quedarte con uno, ¿cuál sería? Con dos, con tres, a lo mejor, no lo sé. Así que házmelo saber aquí también en comentarios y como siempre, si tienes alguno más que añadir, déjamelo saber. Seguro que me olvidé muchos, porque siendo sincero, 33 son insuficientes, claramente insuficientes, seguro que sí. Así que me encantará saber también cuál es tu opinión y sobre todo si hay más tips o más cosas, pues házmelas saber. Dicho esto, de acuerdo, ya lo sabes, me encantaría, de acuerdo, que le dieras un buen like si te pareció interesante este vídeo y además que te unas al canal para que cada vez seamos más personas las que lleguemos la neuroproductividad a muchos más sitios. ¿Te parece? Sí, ¿estás de acuerdo conmigo? ¿Te unes a la causa? Espero que sí, o espero verte al menos en otro próximo vídeo, que nos veremos pronto, lo sabes, ¿no? Un abrazo, cuídate, de acuerdo, y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.